Hola, buenas tardes. Pues vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy. Está con nosotros Isaías Rojas y vamos a ver la introducción a sentidos especiales. Él es alumno de próximamente de séptimo semestre de la licenciatura de médico cirujano y también el año pasado estuvo en el concurso nacional de fisio. Entonces, cuando gustes, Isaías. Sí, dame un segundo, que no se descargó bien la Sí, presentación. sí. ¿Ya, ya se alcanza a ver la presentación? Me está cargando. No sé los. Ya, ahí. Ok, bueno, gracias, Ben. Yo soy Isaías Rojas y les voy a hablar un poco acerca de los sentidos especiales. La verdad es que este tema es un tema bastante largo. Incluso cuando lo lleguen a ver en fisiología, pues van a ver que para cada sentido hay más de un capítulo. Y teniendo 40 minutos para abarcarlos todos, pues realmente ni siquiera sería mínimamente aceptable intentar hablarles a detalle de lo que son los sentidos. Pero lo que sí podemos hacer, o lo que puedo hacer por ustedes, para que cuando entren a fisiología sea mucho más sencillo, es darles las generalidades más importantes para que lo entiendan. Vamos a ver que todos los sentidos, pues como tal, son muy diferentes, ¿saben? Desde no puedes comparar en términos de cómo lo procesas una imagen de un olor o de un sonido. Pero en el sistema nervioso pasa algo completamente diferente. Todo es de cierta manera análogo. Entonces, de cierta manera, parecido. Por ejemplo, yo les puedo decir que absolutamente en todos los sentidos encontramos tres neuronas de relevo. Una primera neurona que es sensitiva, una segunda neurona que va a un centro de relevo, generalmente es el tálamo, y una tercera neurona que está en la corteza. Y en la corteza es donde se procesa todo. Entonces ahí empezamos a encontrar algo donde se unifican los sentidos. Las vías. Ahora, esto que les digo sobre las tres neuronas, eh, la segunda neurona tiene siempre un relevo en el tálamo, pero no pasa en el sentido del olfato. Lo vamos a ver más a detalle un poquito más adelante. Igual, otra cosa importante. Absolutamente todos los sentidos en su primera neurona o en la parte donde captan el estímulo, sufren una decodificación que llega a la tercera neurona que está en la corteza cerebral. Todos van a tener una corteza primaria. ¿Por qué se llama corteza primaria? Porque la corteza primaria nunca va a decodificar lo que sientes, solo le va a dar como una cualidad. Por ejemplo, hablando de el sentido de la vista, tenemos una corteza primaria, el área 42 de Brodmann, que se encuentra en el lóbulo occipital. Entonces, si ustedes se ponen a leer un poco sobre esta zona, se van a dar cuenta que es un mapa que equivale a la retina. En la retina es donde se empieza a analizar el estímulo. Y en la corteza va a ser un mapa que represente pues todas las partes de la retina, y de la retina va a ir otras partes de la corteza que van a ser corteza de asociación y corteza secundaria, que es donde se le da un sentido, una decodificación. Entonces, pues esas son las generales. Lo importante que van a tener que entender cuando vean sentidos especiales es que hay tres neuronas: una neurona que capta, una neurona que releva y la neurona que está en un centro primario que le da como una cualidad, y después pasan a las cortezas de asociación que los juntan con otros sentidos o con otras partes de la corteza y le dan una cualidad. ¿Ok? Oye, perdón. ¿Vas cambiándole a la diapo? Ah, ya. Sí, No, sí, es sí, que es se que me un trabó. poco lento. Ok, el primer sentido
que vamos a ver, les voy a dar solo los datos como más importantes. Esto va a ser como un compendio de datos, de datos curiosos, porque como les digo, por ejemplo, el capítulo de visión ocupa 4 capítulos del Gaiton, entonces no sería posible siquiera verlos. ¿Qué es importante en cuanto a en cuanto a la visión? La visión es el sentido más desarrollado que tenemos. Em, Incluso en cuestión de qué cantidad de corteza ocupa, es el que tiene como mayor peso. Ustedes saben que pues conocemos el mundo como lo conocemos gracias a la visión. Entonces, pues vamos a ver más o menos las generalidades. Primero que nada, el ojo es como una cámara. Cuando una imagen llega a él, se va a ver rotada en 300, rotada como en espejo. Entonces, el primer paso que tiene que hacer el cuerpo es darse cuenta que la imagen está rotada y corregirla. Cosa que es muy curiosa porque, de hecho, hay un experimento que, a sabiendas de este fenómeno, les ponen lentes especiales a las personas para que se roten la imagen y la vean rotada en sus ojos. Entonces, después de un tiempo que se acostumbran al estímulo, la imagen la vuelven a ver normal, aunque les aparezca rotada. Realmente no he encontrado por qué se da este fenómeno, pero pues es interesante saberlo. Ahora, todos los sentidos son muy organizados, muy organizados. No es como que la retina, esto es importante mencionarlo, la retina que se alcanza a ver en la imagen del fondo es una capa de varias células, me parece que 8 tipos de células diferentes, donde eh, hay un procesamiento de la imagen. Pasan por diferentes tipos de células. Lo que ustedes conocen son que hay conos y que hay bastones. Pero más allá de eso, pues es una vía un poquito más complicada. Em, ajá, pero no es una vía que está como aleatorizada. Tiene un orden. Podemos dividirla, por ejemplo, en cuadrantes. Un cuadrante temporal, un temporal se refiere a que está en la parte del hueso temporal. Una temporal superior, una temporal inferior, una nasal superior y una nasal inferior. Entonces, esta organización, por las vías de conducción que van a salir del ojo a través del nervio óptico, van a seguir esa vía. Es decir, todas las que salen del lado nasal y todas las que salen del lado temporal van a seguir una misma ruta para ser decodificadas de manera más sencilla. No es como que la retina vaya solo a parar a la corteza. Aquí lo interesante es que la parte temporal nunca se cruza. Les voy a hablar rápidamente de la vía óptica. La vía óptica empieza con conos, bastones, hay células horizontales, células amácrinas, y al final llegan a las células ganglionares. Ese es todo eso pasa en la retina, en términos muy sencillos. Lo que es interesante aquí es que la retina es una de las pocas partes del cuerpo donde hay sinapsis eléctrica. Esto también lo van a escuchar en fisiología y tal vez ya lo vieron en sus asesorías pasadas, pero el cuerpo generalmente utiliza la sinapsis química, es decir, utiliza una sustancia que transmite señales y que hace que se abran canales y hace que cambie pues el voltaje. Y un cambio de voltaje hace que se conduzca una señal. Pero para que pase esto debe de haber como un umbral, es decir, un estímulo lo suficientemente fuerte para que reaccione. Por ejemplo, es difícil verlo con nosotros porque no tenemos como un gradiente tan preciso. Pero les puedo decir que si, eh, por ejemplo, un mosquito caminara sobre sus pies o sobre alguna parte de su piel, ustedes no se darían cuenta porque el umbral no es suficiente para estimular al sentido del tacto. Y esto es porque pasa por transmisión química, porque tiene que llegar a un umbral. Pero con la visión no sería muy útil eso. O sea, no tendría mucho sentido que si una luz es muy tenue,
o un color es muy tenue, no lo distinguiéramos, no lo identificáramos, porque eso nos quitaría como capacidad al sentido. Entonces, por eso se utiliza la sinapsis eléctrica. La sinapsis eléctrica, la mayor y la gran diferencia es que no necesita un umbral y que todo lo que le viene lo puede transmitir. Ya después pasa a las células ganglionares. Las células ganglionares forman el nervio óptico, el primer nervio craneal, y se va a cruzar en una estructura que se llama quiasma óptico. Y aquí es lo que les decía, que es la parte interesante, que todo guarda un orden. La parte temporal, es decir, la parte que está pues externa, la parte externa del ojo, no se va a cruzar, se va a mantener del mismo lado, en el nervio óptico. Aunque hay un quiasma óptico que parece que cruza las vías, este no se va a cruzar. Y la parte nasal sí se va a cruzar. Y ahora, esto puede confundir a muchos porque en exámenes te preguntan qué parte de una imagen voy a ver en qué lado, o qué parte de una imagen voy a ver se va a transmitir por el lado temporal o el lado nasal, o qué parte va a cruzar por el quiasma óptico. Esto confunde porque, pues recuerden que les dije que el ojo es como una cámara, la imagen siempre está rotada. Entonces, aunque les estoy diciendo que el lado nasal no se cruza, realmente lo que ven del lado, digo, que el lado temporal no se cruza, realmente lo que ven del lado temporal es lo que están viendo del lado nasal, porque la imagen ya está rotada. Entonces, el lado nasal sería el que, en términos de imagen como tal, no se cruzaría, pero en términos anatómicos sí se está cruzando. No sé si me doy a entender con eso. Bueno, y pues les podría seguir hablando de qué es la vía óptica, pero de nada serviría explicarles a qué parte del tálamo llega y a qué parte de la corteza. Vamos a pasar con otra parte de la vía óptica, que es el cristalino. Y es importante porque esta parte del cuerpo es como una lente y nos permite enfocar las cosas que están lejanas y las cosas que están cercanas. Entonces, hagan de cuenta que alrededor del cristalino hay unas fibras oculares, que hacen que esta lente se vuelva más redonda o se vuelva más plana. Cuando se vuelve más redonda, aumenta su poder de refracción. Este poder de refracción lo expresamos como dioptropías. La dioptropía es la capacidad de un lente de generar refracción de un rayo de 1 metro de distancia. Entonces, pues, el cristalino nos permite ver las cosas de más cerca y ver las cosas más lejos. Si un cristalino es demasiado potente, porque el cristalino se cuenta que tiene la potencia suficiente para que la imagen quede exactamente eh, representada sobre la retina. Entonces, si es demasiado potente, va a quedar enfrente de la retina. Entonces, vamos a ocupar pues unos lentes que bajen su poder de refracción. Y este tipo de personas las conocemos como hipermétropes. Igual, si tienen un ojo demasiado largo, el lente es hecho para que quede a cierta distancia. Igual van a ocupar ese tipo de lentes. Y pasa lo contrario si el lente es menos potente. Bueno, voy a pasar al siguiente porque si no, no va a dar tanto tiempo. Después tenemos al sistema auditivo y al sistema vestibular, que generalmente van de la mano. ¿Qué les puedo decir de generalidades de aquí? Tenemos un oído externo que está formado por pues el pabellón auricular, un oído medio, que es todo el conducto auditivo, y llegando a la membrana timpánica, eh, el oído externo es hasta el conducto auditivo, y llegando a la membrana timpánica, hasta la ventana oval y la ventana redonda, vamos a encontrar el oído medio. En el oído medio vamos a poder encontrar los huesos del tímpano, el yunque, el estribo y el martillo. Y
En el oído interno vamos a encontrar la cóclea. Vamos a encontrar la cóclea, que es donde se va a dar como el sentido de la audición. El oído externo tiene básicamente la función de conducir el sonido hacia donde debe de llegar. El oído medio es un sistema que amplifica. No sé si han escuchado o han visto en películas que las personas se rompen el tímpano y pueden seguir escuchando. Y esto es porque el tímpano como tal no es el que nos da el sentido de la audición. El tímpano, la membrana timpánica, que es la entrada al oído medio, eh, es un amplificador de los sonidos que escuchamos allá afuera. Si alguien tiene el tímpano roto, significa que cualquier sonido que escuche va a ser más tenue de lo que lo podría escuchar si lo tuviera normal. Y pues precisamente para esto es el sistema de huesecillos. El sonido llega al tímpano, empuja al mango del martillo, yunque y estribo. Y el estribo pega en un lugar que se llama la ventana oval. La ventana oval es mucho más pequeña que la membrana timpánica. Entonces, en términos muy simples, la membrana timpánica es muy grande y pasa el golpe a través de los huesecillos del tímpano hacia la ventana oval y hace que se amplifique como estas vibras sonoras. Entonces, bueno, aquí no puse una imagen, pero esta onda sonora pasa por todo el sistema coclear y el sistema coclear se divide en 3 rampas. Pero lo importante aquí es que tiene una membrana que se llama membrana tectoria. Esperen, esperen un segundo. Ajá, tiene una membrana que en esta membrana hay 2 tipos de células, las células ciliadas internas y las células ciliadas externas. Y como les dije, todo en los sistemas especiales está ordenado. Entonces, las células ciliadas internas van a estar ordenadas de la parte más cercana a la ventana oval a la parte más lejana, van a tener cilios que van creciendo. Y conforme vayan creciendo se van a hacer más delgados. ¿Esto para qué es? Porque como tal, el ser humano tiene un rango de audición de 0 a 16.000 decibelios. Entonces, ¿cómo es capaz el ser humano de distinguir un sonido de otro? Es gracias a esta membrana. Es gracias a que estos cilios van cambiando de tamaño. Cada uno va a tener un punto, le vamos a llamar un punto de resonancia diferente, que va a ser equivalente a alguna de estas intensidades de sonido y que en cierta medida, llegando a ese número de decibelios, va a vibrar solamente esa parte. Entonces, este impulso es transmitido por el nervio auditivo, llega otra vez a nuestra vía de relevo, que es el tálamo, y otra vez llega a la corteza primaria, donde lo vamos a procesar. Por otro lado, el sistema vestibular, que está más o menos emparentado, está formado por las máculas y por los conductos semicirculares. Una mácula, un utrículo, conductos semicirculares. Entonces, ¿qué es lo importante del sistema vestibular? Es el que nos permite mantenernos de pie, pero este sistema está muy emparentado con todos los demás. Está emparentado tanto con la vista, porque, y esto lo pueden comprobar cerrando los ojos e intentando caminar o intentando mantener el equilibrio en una posición difícil. La vista ayuda a controlar los músculos del equilibrio. Está conectado con el sistema musculoesquelético, porque la única manera de mantener un equilibrio adecuado es conocer la posición del cuerpo y utilizar algunos músculos antigravitatorios, activarlos o inhibirlos para mantenernos de pie. Cuando hablemos de músculos antigravitatorios, generalmente nos vamos a referir a músculos extensores.
Y lo más difícil que es pues mantenernos en movimiento, porque no es lo mismo que alguien esté quieto de pie que alguien esté quieto sin estar de pie. Y bueno, el gusto. Cosas importantes que hay que saber del gusto. Yo creo que en la prepa e incluso en el bachillerato llegan a ver que em, cada botón gustativo, por ejemplo, hay diferentes em, receptores gustativos, ¿no? Entonces, los filiformes son para sabores salados, los fungiformes para sabores dulces o amargos. Y realmente se ha observado que esto no es así. Que si bien es cierto que un receptor por sí solo puede tener predominio de células que detecten a cierto estímulo, son capaces de detectar todos. Es decir, tanto un filiforme como un fungiforme como un calciforme pueden detectar cualquiera de todos los sabores, incluso el umami, que es el sabor que les agregan, pues, la prepa. Además, una cosa muy interesante del gusto y que a mí siempre me llama mucho la atención es el calor y el frío, porque pues el cuerpo viene de estructuras que son similares. Entonces, yo sé que esto se ha repetido mucho, pero las estructuras similares las podemos encontrar en otras partes del cuerpo. Y esto es así con unos receptores que se llaman TRBP, que se encuentran en la piel y son para detectar la temperatura. Hay unos que son específicamente para el calor. Tenemos unas fibras que son para el calor y ocupan estos receptores. Y estas también se encuentran en la lengua. Y lo interesante es que reaccionan a una sustancia que se llama capsaicina, que se encuentra en los chiles. Entonces, por eso, cuando prueban algo picoso, gracias a estos receptores de RBP, tienen números, no me acuerdo cuáles son, em, se activa una sensación de dolor por calor. Entonces, es como si la lengua de cierta manera se estuviera quemando. Y lo mismo pasa con la hierbabuena. Hay otro tipo de receptores que son equivalentes a los receptores del frío, que se encuentran y que en este caso se encuentran en la lengua y que permiten que cuando te tomas o te comes algo con menta, sientas pues frío, sientas refrescante y que realmente si te tocas la lengua, tanto con la capsaicina como con la menta, no vas a sentir ni frío ni caliente. Pero pues así se traducen estos estímulos. Am, mm, pues otra cosa importante del gusto es que está especializada sobre todo en detectar sabores amargos. ¿Por qué los sabores amargos? Porque recordemos que todo nuestro desarrollo responde a que hemos, pues de cierta manera evolucionado para adaptarnos. Entonces, el hombre primitivo tenía que poder distinguir los sabores, porque generalmente la mayoría de los venenos son amargos. Entonces tenía que poder distinguir con un mayor umbral estos sabores que podían ser fatales para él. Entonces, esto obedece a la evolución, que eh, si probamos algo amargo, vamos a tener una mayor capacidad para detectarlo con menores concentraciones por este hecho. Después podemos detectar los ácidos, después sales y azúcares y el umami en la misma concentración. Es decir, pues sí son importantes, pero no son tan importantes. Igual otra cosa importante a mencionar en forma de generalidad es que en las cortezas de asociación, es decir, cuando ya pasa todas las vías, pasa por la vía de relevo del tálamo y pasa a la corteza primaria, a la corteza gustativa primaria, que otro dato curioso de aquí es que se encuentra en la misma área que representa a la corteza sensitiva de la lengua. Esto también lo van a ver más adelante, que tenemos una corteza motora y una corteza sensitiva. Y pues es interesante ver que estas se sobreponen, porque con el ojo no pasa igual. Eh, con el ojo no está emparentada con la parte sensitiva, porque el ojo está más en la occipital y la sensitiva está en el parietal, pero aquí sí se sobrepone. Pero lo que les quería decir
es que los centros de sucesión, de cierta manera, también son los que generan rechazo o aceptación de algún alimento. Tenemos centros de recompensa y centros de castigo. Por ejemplo, la amígdala, el hipocampo es un centro de castigo que nos dicen si algo nos gusta y algo no, y así adaptamos una conducta. Y esto lo relacionamos al sentido, o sea, todo está conectado. Ustedes lo van a estudiar como sentidos individuales, pero al final tienen que entender que todo tiene un fin y que todos los sentidos son para, pues, que estemos lo mejor posible. Ahora, el olfato. El olfato es un sentido que es un poco diferente de estudiar. De primera mano, porque tal vez no fui muy claro con los otros sentidos, pero, por ejemplo, los ojos, sus receptores son los cones y los bastones. Después pasan a las células ganglionares, que son sus primeras neuronas. Eh, el- con la audición, pasa a las células ciliadas internas, que son sus receptores, y después pasa a las primeras neuronas. Con el gusto, pasa a los receptores del gusto, después pasa a las primeras neuronas. Pero con el olfato, sus primeras neuronas son las células bipolares y también son las células receptoras, es decir, tienen como una doble función, no tienen que pasar a otro centro para, pues, para transmitirlo. Además, otra cosa interesante de aquí es que, es que ustedes han escuchado que, que muchas de las, que las neuronas generalmente no se regeneran, y si se regeneran muy lento, pero con las células olfatorias, que son las células bipolares, esto es un poco diferente, se regeneran constantemente, atraviesan la lámina cribosa, bla, 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 y pues es una cualidad interesante, ¿no? De aquí, del hipocampo y de, ay, no me acuerdo qué otra área, pero se regeneran constantemente. Em, para que, no podemos oler todo, no podemos oler todo, para que podamos oler algo, tiene que ser lo suficientemente hidrosoluble para pasar en moco y lo suficientemente liposoluble para pasar a las células. Entonces, eh, esa es una de las cuestiones por las que muchas cosas son inoloras para nosotros, porque simplemente no pueden llegar por los pelos, por los mocos, por lo que quieran, o porque son moléculas demasiado grandes y el sentido del olfato no las puede captar. Otra cosa interesante del sentido del olfato, y que les mencioné un poco al principio, es que estas no tienen una segunda vía de relevo en el tálamo. Pasan por otras áreas de la corteza. De hecho, se ha encontrado que hay tres vías. La vía primitiva, la vía antigua y la vía moderna. Se piensa que la vía moderna, que todavía está en estudio, eh, sí pasa por el tálamo, pero pues como les digo, todavía está en estudio. Y todavía no se tiene una certeza de por qué este sentido no pasa por el centro de relevo, pero pues también está organizado. La vía antigua sirve para los reflejos primarios asociados al olfato. ¿A qué nos referimos con reflejos primarios? Y los podemos ver fácilmente representados, por ejemplo, en nuestras mascotas. Cuando huelen alguna comida, empiezan a salivar, pues empiezas a pensar en comer, em, empiezas a secretar jugo gástrico a través del nervio vago y muchas cosas. Y una vía que es la vía antigua, ahorita les hablé de la primitiva, la vía antigua, que en este caso lo que hace es darle como un significado a los olores, o sea, como una reacción emocional a los olores. Y pues prácticamente esas son las generalidades de los sentidos. En resumen, cada uno tiene tres neuronas, excepto el olfato, aunque hay una que es la vía moderna que está en estudio y probablemente al final sí tenga tres neuronas. Todas llegan a una corteza primaria, que es donde, pues, por así decirlo, es como un archivero, donde se ubica
qué tipo de estímulo es. Tiene una corteza secundaria y una corteza de asociación, que es donde se le da una interpretación y se relaciona, y por lo tanto, y por eso se llama de asociación, se relaciona con otros sentidos. Y pues, la verdad, si tienen alguna duda de alguno de los sentidos, sí, me gustaría que me preguntaran, porque es que son temas muy largos. Entonces, no sé si quieran que repasemos rápidamente algo que les haya llamado la atención o que aclare algún punto, no sé. Entonces, ¿alguno tiene alguna duda? No, está todo claro. Ok. Bueno, entonces esto es todo por parte de los sentidos especiales. La verdad sí me hubiera gustado darles un poco más específico, no sabía por dónde abordar las cosas. Pero van a ver que cuando los lleven son algo muy bonito porque al final del día los sentidos son con lo que conocemos al mundo y que la fisiología igual les va a permitir desarrollarse como buenos médicos. Entonces aprovechen sus clases cuando las tengan. Sí, pues igual para la asesoría, las asesorías vamos a profundizar más. E igual, pues si quieres, Isaías, pues te lo apunto desde ahorita. Entonces, aún así vamos a dar las asesorías en UCAF de este tema más extenso, porque bueno, ahorita nada más es para que tengan una idea. Y pues muchas gracias y nos estaríamos viendo mañana. Gracias. Gracias.